el doctor Mario Morales y está Milton Morrison, presidente de País Posible. Vamos a permitir que Morrison nos introduzca al doctor Morales, que va a conversar brevemente con nosotros. Adelante. Sí, bueno, muy buenos días. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, en el día de hoy he venido acompañado del doctor Mario Morales, quien es asesor nuestro, pero sobre todo una persona muy estudiosa de la realidad política dominicana y de toda la región, con una vasta experiencia dirigiendo campañas políticas importantes en el mundo, sobre todo en Francia y en Alemania, que ha trabajado con candidatos y el actual presidente Emmanuel Macron, y con Martin Schulz, quien fue el candidato opositor contra Angela Merkel. Él fue del equipo que trabajó, y en el día de hoy hemos venido para compartir algunas está trabajando ideas. Contigo, tu candidatura. Exacto, tenemos 2 años trabajando de manera ¿Por qué lo continua. escogiste a él? No dudamos de su capacidad, al igual que él, hay otros muy buenos, tanto en Europa como aquí en América. ¿Por qué lo seleccionaste a él? Mira, lo que pasa que es si comento cómo nos conocimos, una relación que empezó primero de una relación personal más que una relación profesional. Entonces luego que conocí su capacidad, porque no es un simple asesor, aunque es una persona muy humilde en términos de expresarse, pero es un doctor en economía que trabaja como docente en la Universidad de Frankfurt y otras universidades de prestigio en el mundo. Vive en Alemania. Ha escrito varios libros y para ser parte del equipo de estrategia de comunicación que levantó a un candidato que hoy es presidente de un país como Francia, tiene mucha capacidad, entre muchas otras cosas. Es productor de cine, director de cine, es una persona muy versátil. Doctor, hasta ahora, doctor, de las observaciones que usted tiene en los estudios que ha hecho sobre la realidad política de la República Dominicana, ¿qué usted percibe? ¿Hay apatía entre los electores dominicanos? ¿Esos electores tienen satisfacciones con las opciones que tienen hasta este momento? ¿Puede en el escenario colarse una nueva opción? Yo antes de contestar esa pregunta, Julio, me gustaría saber dónde está ese César el abusador, porque aquí se habló cuando escuchaba la introducción, creo que alguien sabe. Sí, el micrófono. César el abusador. ¿Dónde está César el abusador? La gente no quiere saber dónde está. Está desaparecido. Nadie sabe dónde está. Alguien sabe. No, pero él decía recién que alguien Es Fuente sabe. Ovejuna. Alguien sabe. Bueno, ¿quién es ese alguien? Fuente Ovejuna. Hay que preguntarle ¿cómo a la dirección. Alguien. Pero tú decías que alguien, tú dices, cuando tú dices a alguien, los pues que parece impidieron saber que tú se sabes dónde aprese. está, ¿no? A ver, cuéntame. El mismo que Es decir, o sea que los poderes fácticos han ayudado a que este personaje se esconda. Dicen. Bueno. La práctica lo demuestra. Bueno, Tenga cuidado que usted. Pero bueno, yo no quería escapar. Tenga cuidado que usted se va mañana o pasado, nosotros nos quedamos. adelante, Ahora voy a doctor. la pregunta. Mira, yo creo, ¿por qué decía eso? Yo creo que eso hace parte un poco de cuál es la realidad del pueblo dominicano, ¿no? Vamos a ver. Un poco más serio, ¿no? Explíquenos. Yo creo que hay una cierta decepción acumulada por años, donde el electorado no se siente realmente parte del crecimiento que exhiben los gobiernos que han dirigido la República Dominicana en los últimos 20 años. Yo creo que esa es una cuestión que ha calado relativamente fuerte en el electorado y particularmente en la clase media, ¿no? Que es la que sustenta ese crecimiento en el país, ¿ya? Porque si uno hace un estudio relativamente serio de las cifras, uno se da cuenta que gran parte del peso, la mochila que se puede decir, está en la clase media, ¿no? Es el sector social, el segmento social que tiene algo que perder. Y yo lo que veo las campañas... hasta los más campañas... pobres que pagan aquí impuestos, hasta el aceite de comer pagan impuestos. Okay. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que allí hay una forma sociológicamente para explicar por qué el electorado dominicano se comporta de tal manera u otra. Ahora, eso hay que agregar también el hecho de que en los últimos años, pues las redes sociales o la comunicación, la transversalidad que hay en el uso de este medio, ha hecho que unos u otros pues se comporten de una u otra manera, ¿sí, no? Esa es una cuestión que yo observo de manera latente en cada uno de los estudios que hemos hecho hasta ahora. En ese plano, yo creo que los partidos, y esa ha sido tal vez la gran decepción para algunos, se han concentrado al interior
Es decir, es una mirada desde el ombligo, vamos a decirlo de una manera así, y no desde las necesidades de un país. Yo creo que ese es un poquito lo que yo veo en terreno, ¿no? Yo viajo mucho en el país, de norte a sur, hemos recorrido el país, recogiendo un poco las opiniones directas. Cuando tú tocas a una persona y te cuenta sus problemas, y vas a otro lugar y vuelves a tocar y te cuenta sus problemas, tú te das cuenta que hay una constante, ¿no? Y es de confianza. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay aquí. La política, la práctica de la política y la relación que hay, política y dinero, ha hecho un divorcio entre la política y la ciudadanía, la política y el electorado. Y ese es un problema que yo veo que los políticos tradicionales no están haciéndose cargo de ese problema sociológico, ¿sí? Ahora, hay que reconocer también que en estos años República Dominicana se ha modernizado. Eso trae consigo también un problema complejo, ¿no? Que cuando usted se moderniza, es decir, tiene acceso al consumo, a medios o productos que antes le estaban prohibidos, ya sea a través de cualquier medio, ¿no? A través del crédito, por ejemplo, que es una de las cuestiones que crece aquí, sí. Sus necesidades son de otro tipo después. Tiene que suplir esa necesidad. Y por eso también el desconformismo que existe en la población, ¿no? Es decir, yo ya tengo acceso a determinado tipo de bienes de consumo. Un crecimiento de las expectativas de vida, ¿no? Exactamente. Un desborde. Y ahí hay un desborde. Yo creo que la política clásica no está haciéndose cargo de ese. ¿Y cómo Y enfrentar dentro eso de ese contexto, ¿qué posibilidad tiene un candidato que no vaya por uno de los dos partidos tradicionales? Uno dice imposible, hasta ahora no se ha logrado. Bueno, yo creo que allí también juega mucho el papel de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, cuando la retórica que hay de invencibilidad, sí, de un determinado partido nuevo, una nueva propuesta, donde no tiene espacio real en los medios de comunicación, pues tiende a apaciguarse, a no tener plaza en la discusión. Y ese tal vez es otro problema también importante, ¿no? No hay discusión de ideas en el debate actual en la escena política, y eso es un desafío importante, ¿no? O sea, tenemos problemas como, por ejemplo, el cambio climático, ¿sí? Yo no veo a nadie que esté discutiendo sobre ese tema, ¿no? República Dominicana, que vive básicamente del turismo, ¿sí? Donde tú vas a izquierda y a derecha y ves basura por todos lados. Esos son problemas que hay que resolver, ¿no? Para poder hacer más atractivo esa oferta turística, la infraestructura de caminos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ves realmente el crecimiento que hay allí, no lo ves plasmado como debiera ser. 5,6% o 5 y algo es el promedio de los últimos años. Sí, de las últimas décadas. ¿Cierto? Entonces tú te preguntas, y eso es lo que me dice la gente, ¿no? Cuando converso con ellos, ¿dónde está? A mí no me llega ese 5%. Y esa yo creo que es la gran demanda, ¿no? Entonces, a tu pregunta concreta, si hay o no espacio a una nueva alternativa, yo creo que sí, hay allí. Que hay que trabajar, por supuesto, ¿no? Yo creo que eso es lo que Milton Morrison y su iniciativa política, y por la cual yo también me he comprometido con él, es porque es una oferta fresca, es una oferta de abierta y de cara al pueblo, de contacto. Lo he visto en terreno, en ese plano, y yo creo que eso hay una cierta receptividad que yo creo que de alguna forma se va a ver plasmado en las próximas elecciones en mayo del 2020. No morada, Eury, pero sangre nueva. Bueno. La normativa ¿Sangre nueva o no? No morada, pero sí, sangre sí, nueva. Pero la sangre nueva. Pero él quiere una morada la clave, solamente. Sangre nueva morada. No hay sangre nueva muy... morada. Sí, La sangre morada es sangre congelada. Bueno, la sangre morada es sangre congelada, sangre mala. La normativa electoral y partidaria dominicana permite, y estamos estrenando modalidades diferentes de escoger a los candidatos. Coagulada. Desde los procesos internos de asamblea, elecciones internas y elecciones públicas, elecciones que involucran a todo el país. ¿Qué modalidad entiende usted que es más sana y que fortalece la dinámica partidaria? No, yo creo que es una buena práctica de los partidos, ¿no? De realmente poner en escena posibilidades de elección de los mejores candidatos. Yo creo que esa es una práctica buena, yo creo que fortalece la democracia. Lo que por supuesto son procesos que tienen que madurar también, ¿no? Porque todavía hay viejos resabios, es decir, viejas estructuras que tienden a imponer, por lo que se llama en política, maquinaria política, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que tal vez estamos viendo con mucha fuerza en lo que vemos en los partidos del sistema, ¿no? Pero en términos así teóricos, por así decir, es una buena práctica. Yo creo Las que, tres modalidades. Sí, yo creo que cada partido, cada sociedad debe practicar lo que cree que es lo más conveniente para su momento político, ¿no? Yo creo que ahí no hay una respuesta única. Yo creo que es una búsqueda permanente
de perfeccionar, teniendo claro que el tema de fondo es fortalecer las instituciones democráticas. Y ese también es uno de los desafíos que República Dominicana tiene, ¿no? Su poca institucionalidad que existe, ¿ya? Y eso tiene que ver con la credibilidad que decía anteriormente. Doctor Morales, esas Sí. maquinarias se fundamentan mucho en el clientelismo. Usted ha estado aquí, usted ha examinado, usted ha visto, usted sabe la estructura de ayuda social que existe en la República Dominicana. ¿Cómo combatir esas maquinarias que se fundamentan en ese clientelismo desde una opción que no puede llegar con sacos de dinero? ¿Cómo hacer? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas, ¿no? Una es la que puede, o dos perspectivas, mejor dicho, ¿no? Desde los partidos institucionales es el ejercicio del poder. El ejercicio del poder tiene que ver con los manejos de recursos, básicamente, ¿sí? Y por lo tanto, para ese tipo de estructura le es fácil, vamos a decirlo así de una manera muy genérica, le es fácil reproducirse en el tiempo. Para un proyecto nuevo, las opciones son dos: o hago lo mismo o intento poner en escena pues una nueva retórica. Porque el problema de fondo, ¿cuál es? ¿Cuál es el clivage que se puede decir? ¿Cuál es la disyuntiva que tenemos allí? Es la institución democrática o la democracia en sí. Entonces, si queremos avanzar a sociedades más justas, de oportunidades, donde las nuevas generaciones tengan espacios de expresión, allí hay que hacer un esfuerzo importante. Bien. Para poner en escena la generosidad. Por supuesto, la contraparte o el equilibrio es el ejercicio del poder y el ideal de una sociedad. Ahora, ¿cómo hacer eso en la práctica concreta? Yo creo que lo que hay que hacer allí, hay un esfuerzo pedagógico importante, que cuando usted regala algo, cuando usted compra algo, sobre todo un voto, ¿no?, usted está quitando algo de dignidad a esa persona. Y eso es lo que hay que dejar claro, ¿no? Yo creo que la gente ha entendido eso. Mucha gente, yo he visto en terreno esa doble función, si usted quiere. Aunque la mayoría, en el desafío diario de buscar el sustento, se comportan como el pollito con el granjero. Cree que el granjero es su amigo porque le llevó el maíz. Claro, ese es el caso particular, ¿no? Usted siempre va a tener gente que se comporte de esa manera. Eso sería ilusorio pensar, doctor, de que no es así. ¿Cuál fue la clave del triunfo de Macron? Escúcheme, doctor, la pregunta de que si usted estaría aquí exclusivo para trabajar con Morrison, o usted está abierto a otra fuente de otras ofertas. Julio, el contrato es con exclusividad. No, porque aquí hay Julio, no te prestes. Ya hay uno que lo está buscando. Hay un senador y aspirante a senador. Pero Julio, a mí me... No, pero para otro cargo que no es presidente. No, pero hay un detalle. Julio, no le haga eso, Morrison debe compartir ese asesor. Me escribieron que el señor Morales maneja encuestas de República Dominicana, de las primarias del PLD, por ejemplo. A ver, ¿qué dicen esas encuestas? ¿Tú quieres que yo hable de eso? Sí. Claro, obviamente. Si usted tiene información, sí. Oye, mira, es que... ¿Gonzalo o Leonel? Bueno, o el susto que puede dar Maritza. Vamos a la pregunta. ¿Macron o Leonel? Digo, Gonzalo o Leonel. O el susto que puede dar Maritza. No, pero no relajemos la cosa. Vamos. Sí, adelante. Claro. A ver qué él maneja. Claro. Mira, yo creo que ahí lo que dicen las cifras, ¿no? Los números hablan sin emociones. ¿Sí? Los números son duros. ¿Qué dicen? Déjame decorar un poco la respuesta, ¿no? Déjame ser algo de dominicano también. A Melton como que le van a gustar los números, por eso que él ya él como que le van a gustar los números. Yo veo la ansiedad que hay allí. Sí, ya. ¿Qué dicen? Esos números dicen, hay que tener claro que una encuesta es un momento en el tiempo. Claro. Sí, bueno, al momento que hemos calculado eso, lo que nos da allí es que Leonel Fernández va con la nariz adelante, ¿no? Esa es la realidad. ¿Porcentajes? Pero dígame, mira, porcentajes. Las diferencias son relativamente grandes, así, ¿no? Es decir, Castillo bordea alrededor de un 27-26% de aceptabilidad, ¿sí? Y Leonel Fernández pues va alrededor de un 48%.
48. Sí. 48-27. Pero una diferencia ¿En qué muy momento? grande. ¿De qué momento son esos datos? ¿Cuándo fueron esos datos? La Eso fecha. hace más o menos 15 días. Ah, no, Ok. eso ha cambiado muchísimo. Sí, Pero, sí, por eso decía, ¿no? sí, eso ha cambiado extraordinariamente. pero- Dejé en Sí, claro- hace 15 días estaba 47-26, ya está en empate, pero bueno. Yo dejé, Viene un candidato presidencial. dejé claro que Oye, viene un precandidato. Ahora, 15 días. Claro. Chacho, ya eso está. Es más, el resto sería un invento de mi parte. Mírenos, la pregunta es: ¿cuál fue la clave del triunfo de Macron? ¿Y por qué se ha Y deteriorado? con tan esa rápido? terminamos Sí. porque tenemos otro compromiso. Exacto. Sí, ¿Por qué tenemos se al ha deteriorado tanto? candidato del PLD. Pues mira, el Hipólito éxito allí Peralta. fue lo que yo decía anteriormente, ¿no? Fue una oferta joven, fue una oferta renovadora en su momento y fue capaz de capturar ciertamente al electorado a través de la oferta política que ofrecía. Yo creo que eso fue una combinación de tres factores fundamentalmente. Ajá. Uno fue el uso de medios, segundo fue un programa acorde a lo que el electorado quería escuchar y tercer factor fue ciertamente la vieja disyuntiva que hay en Francia entre la derecha extrema y la democracia. Esos fueron los tres factores. Y eso lo reúne, por supuesto, también un gran conglomerado de a base social. Eso fue el apoyo. Bueno, Morrison, nos podemos Gracias. quedar con el teléfono porque no estamos. No hay Yo problema. espero No hay problema. Y usted podría Si yo trabajar quisiera. con Sí, varios finalmente. candidatos. Estoy hablando en serio para definir eso y conocer Bueno, el estilo pero de trabajo. él es un ¿Se profesional. puede? No. No. Está exclusivo. Morrison se lo presta. Y por ejemplo, si es él Candidaturas como locales. uno como candidato a la presidencia y otro como candidato a senador, No. ¿puedes? Tampoco. No. O sea, que es exclusivo De Morrison. Exactamente. en esta coyuntura. Tema Querido ético. Ok, Sí. pues Eso ya muy tú bien. sabes, la Pero- respuesta es que no. Pero escuche esta oferta antes de usted decir. Puede cambiar. No, pero que la escuche. Que la Pero escuche. que No, no, pero no. que diga que no después que la escuche. Que la escuche. Yo no quiero dejar de aprovechar Ok. este espacio para hacer un llamado a todos los dominicanos, una invitación que el próximo domingo 22 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a celebrar una fiesta de la familia, lo que hemos llamado un gran encuentro por un país posible, O en sea, el Palacio de los Deportes. domingo próximo, Este domingo próximo, País Posible va a generar un encuentro ahí con todos los dominicanos en el Palacio de los Deportes para darnos un abrazo y decirles que es posible tener un país posible. Tendremos animación artística, a la Hazá, Que nadie- Sexapil, Que nadie, 10 de la que mañana. nadie sabe si País Posible sea la plataforma esperada para algo que se está articulando. No, yo no ¡Cambio sé. fuera! Ay, ay, ay.